La historia y su música. ¡Buenas! ¡Qué alegría volver a estar con ustedes! Hoy vamos a hablar de la época de Rosas. Como ya vimos, don Juan Manuel de Rosas era un caudillo federal que tras llegar al gobierno obtuvo la suma del poder público, legitimado por plebiscitos en los que el pueblo mostraba su apoyo al proyecto del restaurador. ¡Dale, Rosa! ¡Restaure, maestro, restaure! Es difícil no sentir contradicciones con la figura de don Juan Manuel. Por ejemplo, su defensa de la soberanía nacional nos hace emocionarnos y aplaudir. Pero otros aspectos de su gobierno, como el regreso del catolicismo a la arena pública, nos lleva a guardar las manos en los bolsillos y hace que las lágrimas de emoción se conviertan en otras de angustia. Esta relación con la iglesia no era, digamos, pura y desinteresada. Tanto los curas como los santos debían llevar la divisa punzó. No está de más decir que el colorante para obtener esa tonalidad de rojo se hacía a base de sangre de ganado, o como le decían antes, jugo de vaca. Rosas entonces imponía su propia iconografía a la liturgia cristiana. Su retrato incluso debía ubicarse en el altar, cerquita del alma de Dios. Sublime restaurador de las leyes, que destierra las almas impuras, sea tu mano firme la lanza, que a la bestia unitaria atraviese. De tu acción nacerá esa patria que los argentinos merecen. Amén. A Manuel. Durante el primer gobierno de Rosas, que va de 1829 a 1832, se formó contra él una coalición encabezada por el general Paz, al que le decían el Manque, y que antes de ser autopista fue el líder de la llamada Liga Unitaria. Para combatir a esta liga unitaria, Rosas convocó al pacto federal. Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se juntaron y acordaron derrotar al enemigo unitario y sancionar una constitución federal. Luego de mucha lucha, el general Paz finalmente es capturado por los federales y en su lugar asciende Gregorio Araoz de la Madrid. La batalla final se da entonces entre la Madrid y el caudillo riojano Facundo Quiroga. Entre ambos se desata una competencia feroz de armas y de patillas. Pero empatía gano yo, querido. No se haga el amigo, Carlos. Lo que nos importa acá es que en armas ganó Quiroga. Así que a fines de 1831, uno de los dos objetivos del Pacto Federal se había logrado con la derrota de los unitarios. Y entonces Facundo Quiroga, entre otros, empezaba a exigir que se cumpla el segundo objetivo del pacto, el de sancionar la Constitución Federal. Pero Rosas la pospuso, con el argumento de que no estaban dadas las condiciones. Así lo expresaba en una carta a Quiroga. No vemos todas las dificultades invencibles que tiene cada provincia en particular para darse una constitución. Si no es posible vencer estas sólidas dificultades, menos posible es vencer las discordias de unas provincias con las otras. Rosas sabía que sancionar una constitución federal implicaba un reparto equitativo de las ganancias del puerto con las provincias, y esta cuestión no lo entusiasmaba demasiado. Recordemos que él era uno de los más grandes estancieros bonaerenses. Juan Manuel fue un precursor de la comunicación política. Utilizaba íconos y consignas simples para inculcar un pensamiento político en las masas que por diversos motivos quedaban fuera de los debates intelectuales de la época. Estas consignas también aparecían en las guitarreadas que hacían los gauchos, donde podían sonar temas como Reciba mi don, cuya letra reza: Reciba mi don, cinta colorada y fuerte, tiene el letrero que dice federal hasta la muerte. No encontramos la música de esta pieza, pero podría haber sonado así. Cosas que no sabemos, pero nos atrevemos a intuir. Pero ni la construcción de un enemigo externo tan sólido como los impíos salvajes unitarios, ni esta utilización vanguardista de la propaganda política pudieron frenar las divisiones internas que se sucedían dentro del federalismo.
donde una tendencia moderada, minoritaria, comenzaba a operar contra el poder absoluto del restaurador. A los partidarios de esta tendencia los llamaban lomos negros, mientras que los fieles de Rosas se bautizaron como los apostólicos. Entonces, en 1832, Rosas consigue ser reelecto, pero los lomos negros impiden que le sean renovados sus poderes extraordinarios, lo que lleva a don Juan Manuel a renunciar a su cargo y a emprender la tristemente denominada Campaña del Desierto. Con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse, volver, a volver y a volver y a volver y a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse, volver, a volver. Gabo Ferro, además de ser un músico admirado y querido, fue un gran historiador que escribió Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. En esta tesis analiza con maestría cómo los unitarios, proscriptos por el rosismo, produjeron un sinfín de publicaciones con el objetivo de generar un sentido común sobre la figura de Rosas. Así usaron, por ejemplo, al vampiro chupasangre, al cuerpo decadente y enfermo para describir al gobernador de Buenos Aires y sus seguidores, siempre situándose a ellos mismos en el lado A de la historia, donde los unitarios son los cuerpos sanos, puros y luminosos que son llamados a señalar a la barbarie. Barbarie para los unitarios era, por ejemplo, la relación de Juan Manuel con sectores como les afroargentines. La figura del restaurador aparecía celebrada en carnavales masivos, donde los descendientes de las distintas naciones africanas se batían en duelos de tambores llamados tapadas, que eran verdaderas batallas del ritmo que podían durar horas. Incluso a Montserrat se le decía el barrio de los tambores. Volvieron los lindos datos, ¿eh? Estos ritmos herían la sensibilidad de algunos vecinos, cuyos oídos venían acostumbrados al arrullo de la música europea. Hay quienes señalan que para poder progresar en la sociedad eurocentrista porteña, muchos músicos afrodescendientes incorporaron instrumentos melódicos. O tal vez solo querían tocar el piano y ya. A través de la incorporación de estos nuevos instrumentos, los afroporteños pudieron desempeñarse, por ejemplo, como organistas de iglesia o pianistas en fiestas y teatros. De aquí salen figuras como Federico Espinosa, a quien llamaban el Strauss argentino, por lo que suponemos que la rompía con el tema de los valses. Mientras Rosas hacía su campaña del desierto, No te la confundas con la conquista del desierto de Roca. dejaba en la ciudad a su compañera, María Encarnación Escurra. En una época donde la mujer era completamente relegada, Encarnación tomó las riendas del movimiento rosista para recuperar el poder e impulsó la revolución de los restauradores, que culminó con el derrocamiento de Balcarce, el lomo negro que gobernaba tras la partida de Rosas. Encarnación movilizó a las clases medias y a los sectores más humildes del pueblo que la adoraban. Por eso hay quien la compara con... Pero lo más polémico de su accionar político fue su rol destacado en la Mazorca, una policía paraestatal que utilizaba castigos brutales a opositores y organizaba matanzas, secuestros y torturas. En esto tal vez se parece más a... Rosas regresaba de su campaña con mayor prestigio que nunca.
luego de sumar territorios y frenar los malones que aquejaban a los estancieros de la provincia. El accionar de Encarnación, sumado al reciente asesinato de Facundo Quiroga, provocaron un clima de inestabilidad que llevó a la legislatura a llamar a Rosas para que volviera a restaurar el orden. Don Juan solicitó que entonces le devolvieran sus poderes extraordinarios, y con tal de que agarrara la papa caliente, le dijeron que sí. Así comienza, en 1835, el segundo mandato del restaurador. Ese mismo año, Rosas hace la ley de aduanas, estableciendo aranceles para las importaciones. Una magistral muestra de soberanía. Nuestra incipiente industria así se protegía. Para 1838, Francia tenía el corazón con agujeritos, porque Rosas le tiraba más onda a Inglaterra. Juan Manuel se negó a eximir a los ciudadanos franceses que vivían en Buenos Aires del servicio militar, e incluso apresó a algunos de ellos acusándolos de espías unitarios. Ahí se terminó de pudrir todo. Así comienza el famoso bloqueo francés, en el cual barcos franceses vienen hasta nuestro puerto y adivinen qué, sí, lo bloquean, clausurando tanto el comercio de la ciudad de Buenos Aires como los puertos fluviales de la Confederación Argentina. Rosas entonces debió enfrentarse a los franceses y a los exiliados unitarios que peleaban en contra de su propio país. A eso se sumaron facciones internas del norte y del sur descontentas por la crisis económica que generaba el propio bloqueo. Increíblemente, Rosas armó un ejército y se los fumó a todos en pipa. Los franceses no pueden hacer otra cosa que firmar la paz e irse a su casa. Juran no volver, aunque habrá sido con los dedos cruzados, porque en 1845 regresan con Inglaterra, que se había unido a Francia para exigir que se liberara el comercio de la zona, pero no contaban con la viveza criolla. El cuñado de Rosas, Lucio Mansilla, puso una cadena atravesando todo el río. Si bien los anglo-franceses lograron pasar y ganaron la batalla, su posición quedó muy debilitada. En honor a esta defensa, el 20 de noviembre pasó a la historia como el Día de la Soberanía Nacional. En los meses que siguieron hubo 2 batallas más donde la victoria fue enteramente para nuestro ejército y las potencias se vieron obligadas a retirarse. Argentina consiguió así tener por fin derechos absolutos sobre sus ríos interiores. ¡Dale, Rosa! ¡Restaure, maestro, restaure! Y el restaurador se mostraba como el único gobernante capaz de hacerle frente a las armadas más potentes del mundo. Por esto, San Martín le entrega su famoso sable corvo a Rosas con una carta en donde le agradece por mostrar que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Este fue el clímax del rosismo. Igualmente Rosas, aduciendo estar cansado y triste tras la muerte de Encarnación en 1838, ofrecía su renuncia año tras año ante la legislatura, aunque sabía que no iba a ser aceptada. Este teatro se repitió incansablemente hasta que en 1851 Urquiza, el gobernador y estanciero más poderoso de Entre Ríos, que había sido un aliado fundamental de Rosas, patea el tablero y la acepta, haciendo su famoso pronunciamiento que fue una declaración de guerra contra el restaurador. Con el apoyo de la Armada Brasilera, Uruguaya y los exiliados unitarios, Urquiza arma el ejército grande que en la batalla de Caseros de 1852 vence a Rosas hiriéndolo en el combate. El restaurador entonces escapa hacia Inglaterra, donde sus amigos le enviaban dinero para que pudiera subsistir. Esto en parte se debe a que Rosas, en su huida del suelo patrio, en vez de bienes, eligió llevarse montañas de papeles, preocupado por cómo quedaría su legado en la historia. Rosas vivió en Europa con suma austeridad por el resto de su larga vida. Dicen que conoció a Marx y se dio el gusto de generar una amistad con su ex archienemigo Alberti, que para ese momento empezaba a darse cuenta de que la civilización que tanto había defendido era más parecida a la idea de barbarie que tanto él como Sarmiento habían alimentado. Pero eso ya es combustible para el próximo capítulo de La historia y su música. Buenas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Antes de terminar quería comentarles que todo lo que acaban de ver, los diseños, las animaciones, la música, los guiones, están producidos de forma 100% artesanal por el equipo de La Historia y su música, que subsiste gracias a sus aportes. Así que, si disfrutan de este material y pueden darnos una mano para poder continuar y seguir creciendo, entran a lahistoriaysumusica.com.ar y ahí eligen entre una suscripción mensual, que es lo que realmente nos mantiene a flote, o un aporte único que también nos ayuda muchísimo. Espero que la hayan pasado bien y que nos veamos muy pronto nuevamente. ¡Chao!